movilización? Claro, vamos a apoyar al paro, porque muchas extorsiones, acá mucha injusticia, están matando a la gente, a los choferes, y venimos acá a apoyar todo y todo. En el caso de usted, por ejemplo, ¿a qué se dedica? No, nosotros somos acá, solamente venimos a comprar al mercado, pero, y como somos, venimos a apoyar todos unidos acá. Sí, caballero, muchas gracias. Bueno, así como ellos, todas estas personas que están llegando acá, algunos son comerciantes que no han podido ingresar a laborar debido a que este centro comercial ha cerrado sus puertas desde muy temprano, ha colocado estos carteles como ya lo hemos visto en imágenes y se están concentrando acá porque señalan que más tarde estaría llegando también otro grupo de personas de otros sectores y se realizaría una concentración para luego tomar una decisión qué actividad realizar, si es que realizan una movilización o se mantienen simplemente aquí concentrados en esta zona, como ya lo hemos señalado, a la altura del paradero Puente Piedra, del óvalo Puente Piedra. Es la información que tenemos para brindarles a esta hora de la mañana. Compañeras, retornamos con ustedes. Muy bien, Américo, a ver, solo consultarte para poder resolver esta duda que se tiene. A diferencia de otras oportunidades, siempre había una cabeza visible, ¿no?, que dirigía estas paralizaciones. Escuchen, cómo la prensa, en todo momento, la prensa hegemónica, porque en breve van a escuchar la prensa alternativa, no se preocupen, hermanos. Ahorita van a escuchar a Gran Chasqui TV, que era salido de las 5 de la mañana a cubrir el paro, no se preocupen. Pero como la prensa dice, oye, pero no hay una cabeza, ¿quién es el que está mandando, no? Y como sea, le preguntan a los hermanos que están, pero ustedes que son transportistas, ¿qué son? Acá no es un paro de transportista, olvidémonos eso, es el paro del pueblo peruano en su conjunto. Acá están todos, amas de casa, ambulantes, ¿no? Hermanos de los mercados, de los centros comerciales, choferes, cobradores, colectiveros, en general el pueblo trabajador, no como esa sarta de parásitos y bajos que están en el poder. Pero escuchen, por favor. Desde que tú llegaste, ¿has podido ver a alguien que esté en cierta manera liderando este cumplimiento del paro de manera parcial o está de manera desperdigada, por así decirlo? Justamente acaba de llegar una persona con un cartel enrollado todavía. Caballero, buen día. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Están participando de la movilización? Mira, buenos días. ¿Están participando de la movilización? Pero en tu caso, el cartel, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se está me he encargado nomás. ¿Es sobre el paro? Sí, sobre el paro. ¿Quién se está concentrando en todo caso? ¿Quién es algún dirigente? ¿Alguien que El que está allá justo el que está allá, el de negro. Bueno, no desean conversar, se esconden en realidad de las cámaras, pero justamente es un cartel que acaban de traer y la verdad entendemos pues que alguien los está convocando, pero no quieren mostrarse en público seguramente, pero seguro es muy probable que más tarde, cuando se realice ya la concentración que han anunciado, puedan dirigirse hacia ellos, las personas que están encabezando esta movilización, en todo caso quienes han convocado a estas personas. Ahí tienes pues a esa prensa soplona, ¿no? A ver, ¿quién es el dirigente? A ver, muestra su cara, a ver, ¿quién es? Claro, para que luego comiencen a denunciar por terrorismo urbano. Pero es total el paro. Lo que ustedes han visto es la concentración de hace 2 horas recién, hace 2 horas, esas imágenes. ¿En dónde? En el mercado Guamantanga, allá por Puente Piedra, por el pueblo Puente Piedra, ahí es. Pero van a ver Caquetá, que eso es la entrada prácticamente pues al centro histórico de Lima. ¿Cómo está Caquetá? A ver si es cierto o no es cierto. Adelante, escuchen por favor. Muy buenos días, nos encontramos en el paradero Caquetá. Hemos podido conversar con diferentes personas que están acá esperando de todo tipo de tiempo, media hora, 1 hora más, y nos han mencionado que es evidente la falta de varias unidades que usualmente transitan con mucha normalidad, sobre todo las que van hacia Caraballo. Hemos visto que solo hay 2 rutas a lo que vamos de nuestro recorrido por la vía Evitamiento. Una de ellas es El Chino y, por ejemplo, no están yendo las rutas como El Rápido, América, Urano. Son varias de las unidades que han decidido acatar el paro. Esa es la situación en Puente Caquetá. También vemos bastante contingencia policial a lo largo de la vía Evitamiento. Hemos visto diferentes unidades policiales. Buenas, señor. ¿Cuánto tiempo está esperando usted? ¿Cuánto tiempo está esperando usted? Más o menos media hora. A Pachacuti, Ventanilla. ¿Cómo ve la situación? Ve menos circulación de unidades, ¿verdad? Menos. ¿Y
Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Tiene que ir a trabajar o Estoy saliendo de trabajar. va a seguir esperando, va a tomar colectivo? Voy a seguir esperando. Gracias. Ahí lo tienen, hermanos. Ay, como siempre, la policía saboteando el paro, ¿no? Para eso sí, la policía se presta, es buena. Cuando hay un desastre natural o cuando hay un siniestro en general, ahí la policía no llega, le da igual. Pero para sabotear el paro, miles de policías incluso están prestando sus unidades de servicio. Ahora son choferes ahora. Con tal de que el paro no llegue. Se acata de manera parcial en este punto de Puente Nuevo, Fíjense. este paro Puente Nuevo. que se ha organizado en contra de las extorsiones y los cobros de cupos. Hemos visto pasar a los chinos, a la Tuchiza, a Virgen de la Puerta, los zanconeros, a las empresas del Cruz del Centro, que va de Santa Anita, a San Felipe Express, que cubre la ruta de Zapayal a Villa El Salvador, así como a combis que van de la Avenida Perú hasta Huachipa. Asimismo, hemos visto también que se han dispuesto buses privados que las empresas han puesto para sus trabajadores para el traslado del personal. El ambiente aquí cada vez se está llenando más de personas. Incluso vamos a ver al fondo que hay un bus de la policía que está disponiendo también en total 16 de estos buses para trasladar a las personas a diferentes puntos de Lima. Vamos a buscar al jefe de la región policial Lima, que está en este punto, compañeras, para tener el primer reporte oficial de cómo se está dando este paro que se está acatando por diversos sectores. Escuchen la manipulación que hace la prensa, porque ojo que este no es un paro del transporte, es un paro de todo el pueblo peruano. Y también hay que recordar que recién los puntos de concentración de la sociedad civil es a partir de las 9:30, 10 de la mañana. Y de ahí recién se va a desplegar el pueblo hacia el centro de Lima. Así que esto que están viendo acá, no, como siempre una puesta en escena, mira, ahí están coordinando previamente, sin la cámara prendida para algunos, escuchen. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. Por favor, por acá, por favor. ¿Cuál es el primer reporte oficial que ya tenemos de este paro? Mire, buenos días, agradezco la oportunidad de poder comunicarme a la población. La Policía Nacional del Perú, a través de todas sus unidades, tanto la región policial Lima como las unidades especializadas, ya por lineamiento del sector interior y por orden expresa de nuestro comandante general, hemos salido desde las 4 de la mañana. Estamos garantizando la libertad de tránsito de nuestros ciudadanos. Nosotros le decimos que ya ha pasado casi 2 horas desde nuestro servicio acá, el tránsito está progresivamente, se está regularizando. Nosotros le garantizamos a todos aquellos empresarios de transporte que comprometieron su palabra a no parar. El Perú no puede parar. La Policía Nacional garantiza el normal desarrollo de sus actividades. Tenemos dispuesto también todo el corredor metropolitano, todo el tren aéreo, estamos garantizando esas rutas y que hasta el momento no tenemos todavía reportado ningún incidente. Ya nosotros nos hemos preparado para la respuesta inmediata de algunos piquetes que puedan desnaturalizar el legítimo reclamo de nuestros ciudadanos. Ahora, según la verificación que ustedes han hecho en diferentes puntos, este paro, ¿en cuánto de porcentaje se está acatando? Mire, sería irresponsable ahorita decirle, pero nosotros vemos el normal desarrollo de los transportes públicos masivos, ¿no? Yo creo que estamos todavía un 80% al momento, es una apreciación personal, pero vamos a ver cómo se evoluciona en el transcurso de las horas. Toda vez que también tenemos permitido ya que los ciudadanos puedan llegar con horas de retraso a su labor. Esperemos no llegar a ese momento. Tenemos un plan de contingencia también desarrollado por la Policía de Tránsito, donde más de 100 buses de las entidades públicas, de los ministerios, han sido puestos a disposición de la policía, de ser necesario. Hasta el momento no lo vemos, no lo consideramos así. Estamos todavía evaluando esa posibilidad, pero lo que quiero exhortar acá a los señores, a los ciudadanos, a los vecinos, al buen ciudadano, de que salga a trabajar con normalidad. Y aquellos que deseen manifestarse y ejercer su derecho a la protesta, también lo hagan. Que la Policía Nacional le va a garantizar. Ya pues. ¿Qué dice el tombito? No, a los buenos ciudadanos, dice. A los buenos ciudadanos, sí, que salgan nomás. Estamos poniéndole 200 buses. Ahora resulta que el policía, pues, es chofer, ¿no? Ahora resulta que el policía se le ha dado, de ser bondadoso, de ser solidario, de ser fraterno, de llevar a más de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 para poder trasladar a las personas, al proletariado, al obrero, ¿no? O justo ahora, fíjense, y quiere, como de lugar, desnaturalizar. Esto no es un paro del transporte. Y ellos dicen, ¿no? Ha parado solamente los informales. Es el pueblo general que está parando. Y lo van a ver porque tenemos imágenes, repito, por todos lados hay imágenes. Incluso, ahora les voy a mostrar porque ellos estaban hablando de ciertas rutas. Acá también tenemos otro video, ya para que ustedes vean. Ahora vamos a ir con la prensa alternativa porque el hermano Chasqui está en este momento en vivo y en directo también. Ahora lo vamos a ir a ver. Pero fíjense el recorrido que se ha hecho hace más o menos 40 minutos de parte de otro compatriota. Ha ido con su carro recorriendo el cono norte por la Panamericana, por las alturas de Pro más o menos,
para que vean cómo va el asunto, ¿ya? Cómo se está desarrollando. Atención. No hay escaramuzas, choques como la vez pasada. No hay manifestantes un poco agresivos, violentos con los colectiveros que nos obligaron a sumarse a la manifestación o al paro, ¿no? Ustedes saben ya, este es el segundo paro declarado. En este caso no ha habido unanimidad al parecer, ¿no? Algunos gremios no se han sumado o no van a salir, digamos, ¿no? Están en conversaciones. Lo que se busca es derogar la ley que el Congreso ha promulgado. Se busca también que el ministro del Interior renuncie, ¿no? Y también el ministro de Transportes. Esa es la demanda de un grupo de transportistas, los que han convocado este paro en todo Lima metropolitano. Buenos días. La ruta Ventanilla, ¿cómo está? Pregunta Gloria Dextre. No hay ninguna línea. ¿No? Tampoco, ¿no? Todo es colectivo, sí, sí. Todo es colectivo. 5 soles de pasaje, Gloria. No hay ni la minivisa, no hay la 87, no hay la 41, ni los loros, ¿ah? Solo es colectivo. Hoy día viaja sentadita, colectivo. ¿Ya? Así es, Gloria. Estamos ya pasando este cruce, ¿no? Ya Santa Rosa hemos pasado. Gracias, dice Gloria Dextre. Así es, Gloria. Estamos yendo ahora, pasando la parte baja de Olaya, María Jesús Alvarado. Ahora vamos a llegar a la curva. Estamos en vivo en directo, Pachacútec TV, llevándote los pormenores o la situación del paro de transportistas. Ahora vamos a dar una vuelta por el cruce, por el Lobo a los Apoyar y regresaremos. Estamos en vivo en directo llevándote los pormenores de este paro de transportistas convocado por un sector. Y Dina Boluarte, como ustedes saben, ha esperado, hermanos, recién que sean las 9 de la noche, ojo, a las 9 de la noche del día de ayer, cuando ya los niños están descansando, cuando los niños están durmiendo, ahí recién se han atrevido a decir, bueno, debido a lo que va a haber mañana, ¿no? Que los informales van a parar, debido a eso, entonces las clases van a ser virtuales o se suspenden en todo caso las clases escolares de la educación básica regular. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿cómo pueden ser estos de despreciar la vida? ¿Cómo pueden ser estos de despreciar la integridad de los estudiantes escolares? Que Dina Boluarte se atreve a decir recién ayer a las 9 de la noche, y lo pueden revisar ustedes entrando a la página del Ministerio de Educación, ya sea en Twitter, en Facebook, donde quieran ustedes, hermanos, recién a partir de las 9 de la noche ayer, dice, bueno, se suspenden las clases. Cuando ya la mayoría está descansando, los niños están durmiendo a esa hora. Y los tienen zozobra, pues, ¿no? Porque como sea, Dina Boluarte incluso sacó un comercial con el fin de que rompan el paro los niños, rompan el paro los infantes, los adolescentes, y vayan al colegio, como dé lugar, como sea, para generar el caos, el desorden. Fíjate ese nivel de desprecio por la vida de parte del gobierno usurpador, genocida, vendepatria de Dina, Ercilia Boluarte y compañía. Y incluso, hermanos, hoy no le ha quedado otra al Ministerio de Trabajo de decir, bueno, y hemos sacado pues un comunicado y hemos exhortado a las diferentes empresas que puedan recibir con 4 horas a los trabajadores. Pero ojo, no te dejes engañar, este no es un paro del transporte, es un paro del pueblo peruano en general. Recién a partir de las 9, 9:30, 10 de la mañana, se están conglomerando, se están unificando, se están uniendo en diferentes puntos de Lima los autoconvocados para tomar toda la calle y llegar al centro histórico de la capital. Ojo, hermanos, esto es lo que está viendo, es lo que la televisión te quiere poner, colocar, mira, sí, no, hay algunas rutas que van, otras que no van, sí, los informales, pero no nos dejemos engañar. Recién a partir de las 9, 9:30, acá en Caraballo, yo estoy en Caraballo, se han convocado 9:30 de la mañana. ¿Ah? Se ha convocado 9:30 de la mañana, kilómetro 22, para desde ahí salir en marcha de sacrificio y llegar al centro histórico. Así que, por favor, hermanos, recuerden que a partir de las 12, 1 de la tarde, las citas en el centro histórico de Lima. Ya, las citas en el centro histórico de Lima. Y ahora vamos a ver al gran Chasqui TV, que es prensa alternativa, que está cubriendo la noticia desde Pro, ahí en Los Olivos, Cono Norte, también acá de Lima. Atención, ahora sí van a ver a la verdadera prensa del pueblo en las calles
en vivo y en directo para el Perú y para el mundo. Y un gran saludo desde acá al hermano Chasqui TV, que estamos ahí coordinando. Y más tarde todos al Centro Histórico de Lima, porque ahí tiene que llegar la marcha. Atención con esto. Confirme, estamos en vivo. Ya, a ver, pasa adelante, hermano. Muy buenos días con todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial, compatriotas. Bienvenidos a un nuevo en vivo y en directo. Hoy jueves 10 de octubre del 2024, hermanos. En esta oportunidad ya nos encontramos en el distrito de Los Olivos. Para serles precisos exactamente, nos encontramos en el paradero Pro, hermanos. Estamos para mostrarles pues en esta oportunidad el acontecimiento, el panorama. Compatriota, por favor, ¿qué le parece esta movilización que está realizando el sistema de transportes, en la cual hemos podido apreciar que prácticamente muchos ciudadanos están sumándose? Los mercados también están cerrados. El mercado acá que está frente a nosotros, que es el Unicachi, está prácticamente cerrado, hermano. Por favor, tu opinión. Bien, buenos días. Es una clara muestra, como tú ves, solamente ves autos, sí. Uno que otro micro. O sea, más del 95% ha acatado el paro. Los mercados como Unicachi, Huamantanga, mercados grandes, se han sumado a esta lucha. ¿Por qué? Porque ya es el descontento ante tanta delincuencia, inseguridad, corrupción, sicariato, muerte de los trabajadores. Entonces el Estado ha demostrado una total incapacidad para gobernar. Lo que se está pidiendo es que se vayan todos. Saliendo un ministro, como se está solicitando, no va a solucionar el problema de extorsión, sicariato. Lo que queremos es que se vaya Dina y toda esa cúpula de derecha que ha saqueado y sigue saqueando nuestro país, desangrándolo. Ya se demostró en las anteriores marchas, donde hubieron más de 80 peruanos que protestaban justamente para no llegar a esta situación que estamos ahorita. El país ya está en una debacle total, una inseguridad, una crisis general en todos los aspectos, económico, político, social, todo. El país está yéndose más al abismo de lo que estamos. ¿Usted es un transportista más o usted es un ciudadano que se va a laborar, a trabajar? Yo pertenezco al sector transporte y también soy un ambulante. Entonces, también estamos acatando el paro. Nosotros vamos a movilizarnos, por ejemplo, de acá de la Panamericana Norte, de acá de Pro hasta el Congreso. Estamos esperando que vengan los del Óvalo. Así que queremos que se vayan todos, que se vaya Dina, toda la mafia corrupta de derecha que gobierna nuestro país. Queremos también, estamos solicitando también una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, porque vemos que todo está podrido, todas las entidades públicas, las entidades del Estado, todo está mal. La policía, mire, el general Arriola, que ha salido último, este general ha perseguido, ha comandado todas las acciones que se hicieron, en donde hubieron más de 80 peruanos muertos. Este general tiene fotos con Chibolín y mira, y tiene probablemente enriquecimiento ilícito. Mientras nosotros en las calles nos ganamos el sustento diario del día a día, ellos se llenan sus bolsillos y aseguran el futuro de todas sus generaciones, mientras los peruanos no tenemos siquiera la seguridad de poder llegar vivos a la casa después de una jornada laboral. Y las grandes empresas, hermano, están trabajando con toda normalidad. Ellos no tienen ningún problema, como Metro, Iraoka, todas estas empresas están todas con normalidad. Exactamente, mira, tú te haces la pregunta. Yo hoy día levantando temprano, ayer, ¿por qué no extorsionan, por ejemplo, a Saga, a Ripley, Plaza Vea? ¿No? ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué a los peruanos de a pie, a los que se ganan el sustento diario, a los taxistas, colectiveros? ¿Por qué a las empresas grandes no? ¿Te has hecho esa pregunta? Ese para pensar y los peruanos piensen por qué extorsionan al ciudadano de a pie y no a las grandes empresas. Y vemos, mira, hace unos días una banda que cayó acá en San Juan del Lurigancho, 5 policías. Ah, sí, también. Los congresistas también extorsionan. Entonces he escuchado el caso Mochasueldos, que le piden un porcentaje a sus trabajadores de Congreso para poder seguir laborando. También el caso de Keiko, mira. Keiko recibe un diezmo de parte de los congresistas que tiene. Un diezmo, ya también es una extorsión. En el caso del LATU, o sea, el LATU también se lleva una unidad móvil, una combi que está recursándose, pero no tiene otro medio de... Atención, atención, nos dicen que en Huamantanga ya iniciaron la protesta, hermanos, porque, repetimos, esto no se trata solamente de un paro del transporte, es un paro en general de los bodegueros, los hermanos de los mercados, los hermanos comerciantes, los ambulantes, los trabajadores en general. Vamos a ver las imágenes, escuchen por favor. Como lo anunciaron ayer, los mercados de Pontepiedra, y atención a esto, no están atendiendo. Los principales mercados de este distrito de Lima no están atendiendo. Nosotros estamos en el megamercado Huamantanga y como ven en el letrero, cerrado por 24 horas. Ayer anunciaron que se iban a plegar al paro de transportistas contra la extorsión y hoy su manera de hacer sentir su voz de protesta es mediante este cacerolazo de las comerciantes que han salido con sus ollas, con sus palos, a hacer sentir su malestar
debido a los altos índices de extorsiones que hay en los principales mercados de Puente Piedra, entre regiones y algunos otros más que han cerrado sus puertas y que abastecen a los mercados pequeños, porque este mercado, el Huamantanga, es un mercado mayorista y abastece a las bodegas y los pequeños mercados de Ancón, de Caraballo, de Comas, del mismo Puente Piedra, de Los Olivos, y esto tiene una afectación directa a 1,5 millones de personas aproximadamente, Melissa, ¿no? Y atención a este dato, van a perder los comerciantes 6.000 en estos mercados aproximadamente, los más grandes, 2 millones de soles. Es un promedio, los que nos señalaron ayer, que iban a perder si es que paralizaban. Ya escucharon, ¿no? Cómo quiere manipular la prensa. Uy, van a perder dinero, sí, no puede ser, esta gente que para. ¿Qué es la prensa hegemónica, pues? Esa es la prensa hegemónica. Felizmente, a pesar de los poquísimos recursos que tenemos, la prensa alternativa está dando la lucha. Ojo que un grupito de gente de la Dirincri, de la PNP, ahora sale, ¿no? Y dice que están en las calles para cualquier desmán, vayan y repriman a la población. Atención con el siguiente video, hermano. ¿Hacia dónde se está movilizando? Llegaba en toda la Panamericana. ¿Hasta más o menos qué paradero? Hasta Ancón. Sí, están cubriendo la ruta de Ancón con la finalidad de poder apoyar a los transeúntes, ¿no? Para que puedan llegar a sus centros de labores. ¿Hasta qué hora aproximadamente? Estamos acá todo el día. El servicio es todo el día y el servicio también de apoyo de la policía con sus buses también es todo el día. ¿Tenemos una aproximada de cuántas unidades están circulando? Bueno, están todas las unidades de la policía han salido en apoyo a esto para poder viabilizar a la gente para que, como le digo, lleguen a su centro de labores. ¿Usted de qué unidad pertenece? Eso es de la DIRINCRI, de la División contra el Crimen Organizado. También estamos apoyando acá para cualquier intervención con algunos desmanes que puedan cometer pues los que han acatado este paro, ¿no? También de esta unidad está más adelante en diferentes paraderos, más sobre todo hacia el norte también. Estamos distribuidos en todo Lima Metropolitana con la finalidad de evitar cualquier problema por parte de los que están acatando este paro. ¿Desde qué hora están más o menos? Estamos a la hora de la madrugada, 3 de la mañana, está el personal informado, todos estamos acá prestando el servicio. ¿Cuál es el panorama aproximado que viene viendo desde esas horas? Como usted puede ver, pues el tránsito es fluido, no hay amontonamiento de gente, los transportes han salido en su gran mayoría, ¿no? Y la gente pues está normalmente llegando a su centro de labores, como debe ser. Muchísimas gracias. Para eso se presta, ¿no? Para eso se presta la policía. Cuando hay una emergencia, cuando hay delincuente, cuando hay sicariato, ahí no dicen absolutamente nada. Nos acaban de enviar esta imagen, hermanos, junto con este audio. Atención, por favor, ahí. Atención, atención. Y cualquier hermano que quiera enviarnos una imagen, que quiera enviarnos un pequeño video, tal vez. Ven ustedes acá arriba. A ver, atención, por favor. Ven ustedes acá. Acá. El número 923-913-651. Estamos en vivo y en directo. El que desee ahí, a ese WhatsApp, solo WhatsApp, no hay para llamar, envía imágenes, dónde está, dónde se ubica, y acá lo pasamos en vivo, hermanos. Escuchen, miren esta foto que ven en pantalla y este audio. Hola, hermano Pavel, estamos acá, último paradero H2 de 94 y paradero del Sur Lima, Chorrillanos. Y acá estamos haciendo nuestra protesta de reclamo y han venido bastantes testigos policiales a hacernos dispersar. Pero cuando nos dejan acá, extorsionadores, no viene ni una policía. ¿Qué opinaríamos por ese caso? Muy bien, hermanos. Entonces, han escuchado lo que acaba de decir el hermano, ¿no? Están allá los chorrillanos, se han concentrado los hermanos trabajadores, los diferentes pobladores, y ha venido la policía y ha comenzado a dispersar, ha comenzado a decir, váyanse por aquí, váyanse por allá. Entonces, cuando las cámaras no están presentes, ¿qué está haciendo esta policía sicaria mercenaria de Dina Boluarte? Según el informe que tenemos, están dispersando la marcha, están reprimiendo, están amenazando a la policía. Atención con eso. Incluso van a ver las siguientes imágenes donde el hermano Chasqui va a hacer este reporte ahora en este preciso momento, hermanos, en la primera de Pro. Atención, atención con las siguientes imágenes.
Buenos días, todo se está desarrollando con normalidad. Usted como Hasta el momento sí, esta es nuestra labor, estar supervisando la labor que hace el Estado y en este caso particular la Policía Nacional, y por el otro lado garantizar que el pueblo haga el ejercicio de la protesta pacífica. Defensoría del Pueblo acompañando esta marcha pacífica que se viene dando. Tú que estás mirando, únete a la lucha. 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 Ahí está, hermanos, ahí está. Atención, atención, tenemos otras imágenes también. Un grupo de mototaxistas, hermanos, que están en la avenida Angélica Gamarra, en el distrito de Los Olivos, cono norte de Lima, también se une a la lucha. Repito, por favor, atención, Angélica Gamarra, hermanos que hacen servicio de mototaxi, también se unifican y se unen a la lucha en este preciso momento. Están uniendo ahora, somos casi 15 mototaxistas, mami. La verdad que estamos así, pues, apoyando el paro. Como bien sabe, estamos con este gobierno inestable, pues, la gente por eso está así, cansada. Y más que nada, nos estamos uniendo, pues, los hermanos también, como te digo, ¿no? El apoyo del paro. ¿Por qué zonas ustedes circulan? ¿Por qué zonas? Gamarra, Mercado Constante, Pilas, todo es nuestra ruta, pues, ¿no? Y antes la gente pagaba cupos, pues, entonces mataron a uno, mataron a otro, ahora recién, hasta que se dio todo esto, ¿no? Claro, no queremos que vuelva. Ahora hemos visto que hay bastante presencia policial, ¿es usual eso? ¿Qué opinan también de que ahora se Eso, a ese punto, mira, como usted bien lo dice, ahora cuando la gente del pueblo recién se levanta de tantas, ¿no? Conos que como bastante gente está que se acumula, recién salen policías, militares a las calles, ¿a qué? Quizás a prohibirnos nuestro derecho a un voto. Se grita al Congreso, claro, bueno, Bien, bien, qué gusto de verdad escuchar. Estos hermanos son mototaxistas y a pesar de todo, del desprecio de parte de los grupos de poder, ahí están los hermanos pues apoyando, ¿no? Justo nos acaban de enviar un video, yo ahorita se los voy a compartir, un momentito por favor, y mientras tanto vamos a escuchar, a ver. Está cerrado. Lo que nos mencionan los agentes de seguridad es que a diferencia del primer paro que se dio el 26 de septiembre, en esta ocasión todas las tiendas, todo el mercado está cerrado. Ya no hay atención parcial. Este mercado no para, todos los días trabaja de lunes a domingo. Sin embargo, hoy, en apoyo y como medida de precaución, han decidido cerrar sus puertas. Podemos ver, están totalmente paralizadas las funciones en este centro de abastecimiento. Acá también han dejado una nota. Acá hemos escuchado a un grupo de personas que apoyan el paro también. Cierre del mercado Consac, jueves 10 de octubre de 2024. No se atenderá al público, se exhorta a los clientes a tomar las precauciones del caso. Esta es la situación en este punto de la avenida Angélica Gamarra. Muy bien, hermanos, entonces nosotros aquí desmentimos completamente las declaraciones de este sinvergüenza de Adriansen, que sale a decir públicamente que no pasa nada, que todo está tranquilo cuando es completamente falso. Incluso están deteniendo a los compatriotas, ¿ya? Para que quede completamente claro eso. Ahora, este señor dice, pues, estamos terruqueando, criminalizando la protesta social, y dice que eso es mentira. Está rechazando una realidad objetiva, concreta, que es el terruqueo de parte de este sinvergüenza. El presidente del Congreso había anunciado. Van a escuchar lo que dice Adriansen. Atención, atención, hermanos, atención con lo que dice el Premier. Pero queremos seguir informando porque están secuestrando varios compatriotas, no están permitiendo que la gente se movilice.
Y la prensa, cuando le da la gana, dice no hay nada, no pasa nada, no hay paro. Y cuando la gente se une, viene la policía, reprime, incluso se los están llevando detenidos. Atención, por favor. Ya, atención con lo siguiente. Escuchen lo que dice. Dice que el presidente del Consejo de Ministros, el primer ministro, este sinvergüenza, terruqueador, Adrián Sen. Han aparecido otras reivindicaciones de otros colectivos, además de los social, de los informales. Ahora pretenden de que nosotros nos hagamos responsables de la derogación de la ley de crimen organizado. Eso no está en manos del Poder Ejecutivo, eso está en manos del Congreso. Y el propio presidente del Congreso había anunciado que él iba a invitar a las bancadas para que reflexionen sobre el tema y eventualmente se modifique ese derogue. Pero hay otros grupos más que singularmente, pero hay algunos otros grupos más que singularmente también se han unido a esta protesta en un acto que ya simplemente lo politiza, ya deja de ser una reclamación laboral gremial. ¿Quiénes están? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién más está? ¿Está PRODE? ¿Quién más está? ¿Está el Partido Morado? ¿Quién más está? Está Grufides. Están un montón de organismos que están muy distantes de la reclamación de los transportistas, que están muy distantes de la reclamación sobre extorsiones. Y eso, por supuesto, yo creo que ha conducido al gran fracaso de lo que hoy día estamos viendo respecto de su reivindicación política. Ha enumerado una serie de medidas que ha tomado el gobierno. ¿Cuándo estarían los resultados? ¿Cuándo reducirían las... ¿Se dan cuenta lo que dice este sinvergüenza, no? ¿Por qué sale tal partido? ¿Por qué sale tal organización? Porque nos da la puta gana de salir, pues, porque estamos cansados de la situación en la cual nos encontramos. Porque cada día que sales, estás en una paranoia constante, en un nerviosismo total, porque no sabes si vas a regresar vivo a tu casa, animal. ¿No te das cuenta que por eso sale la población? ¿Y cuál es el problema que salgan los partidos políticos? ¿Y cuál es el problema que la gente quiera cambiar la Constitución? ¿Acaso que no es un derecho? Ustedes pueden manejar lo que les da la gana, hacer leyes y cambiarla como quieren. Y la población, que somos 33 millones de peruanos, no podemos hacerlo sin vergüenza, parásito que vives con más de 30.000 soles pagados por plata de todos nosotros, largándote de viaje al mundo entero, mientras el Perú se jode, y vienen acá tranquilo, no pasa nada, que por qué sale esto, por qué sale otro. O sea, él nos va a decir quién debe de salir y quién no puede salir. Adrián Sen, ¿quién carajo es Adrián Sen? ¿A quién le ha ganado? ¿Dirigente de qué es? ¿A quién representa? ¿A quién representa Adrián Sen, hermanos? Por favor. Ah, pero fíjese usted, y esto también lo podemos aclarar. El colectivo de conductores y de cobradores, días antes del 26, sufrió 3 víctimas mortales, producto de la extorsión. A la fecha, no tenemos ninguna víctima fatal como consecuencia de la extorsión en el gremio de transportes. ¿Qué han hecho entonces estos extorsionadores? Ya no están atacando al gremio porque lo estamos protegiendo. Ahora están migrando a otros gremios. Por eso nuestros bodegueros hoy ya están siendo afectados. Y aprovecho también al Canal N para felicitar la conducta democrática de los bodegueros que hoy día han abierto sus puertas, pero han puesto un crespón blanco en señal de protesta y por la paz. ¿Fue un error desde el gobierno no observar esta ley de crimen organizado? No, de ninguna manera. Nosotros, como muchas otras normas, a veces dejamos que sea el propio Congreso de la República el que tome esas decisiones. Finalmente la iniciativa fue de ellos. Algo que también está siendo cuestionado es esta ley sobre terrorismo urbano. Incluso se habla de que se estaría vandalizando el terreno. Yo la verdad allí es que me he quedado muy preocupado. Primero porque fue un compromiso nuestro crearlo el tipo de terrorismo urbano. Mire, estamos presentando un proyecto de ley modificando el Código Penal para agravar las penas en el caso de sicariato y de extorsión. Y estamos creando el terrorismo urbano. Ahí ya empiezan a mover el tema, ¿no? Estamos terruqueando, estamos criminalizando la protesta social. Eso es mentira, eso es mentira. Y quienes están diciendo eso están faltando a la verdad y lo saben. Lo que no vamos a permitir es que la protesta social sea una protesta social criminal. No vamos a permitir, como ya ocurrió en diciembre del 22 y enero del 23, sicariato y de extorsión. Y estamos creando el terrorismo urbano. Ahí ya empiezan a mover el tema, ¿no? Estamos terruqueando, estamos criminalizando la protesta social. Eso es mentira, eso es mentira. Y quienes están diciendo eso están faltando a la verdad y lo saben. Lo que no vamos a permitir es que la protesta social sea una protesta social criminal. No vamos a permitir, como ya ocurrió en diciembre del 22 y enero del 23, que se bloqueen carreteras, que no se dejen pasar ambulancias, que los enfermos mueran en esas ambulancias. No vamos a permitir que quemen comisarías, que quemen locales del Poder Judicial, que quemen locales del Ministerio Público, que afecten al ornato público, al patrimonio privado. Eso no lo vamos a permitir. Y ahí estamos hablando de terrorismo urbano. Ese crimen
no es una protesta social. La protesta social la reconocemos y la respetamos. La protesta social pacífica es la que este gobierno reconoce. Dios, en el 23, que se bloqueen carreteras, que no se dejen pasar ambulancias, que los enfermos mueran en esas ambulancias. No vamos a permitir que quemen comisarías, que quemen locales del Poder Judicial, que quemen locales del Ministerio Público, que afecten al ornato público, al patrimonio privado. Eso no lo vamos a permitir. Y ahí estamos hablando de terrorismo urbano. Ese crimen no es una protesta social. La protesta social la reconocemos y la respetamos. La protesta social pacífica es la que este gobierno reconoce. Se le ha salido. O sea, ahora estos señores son los jueces los que determinan qué cosa es una protesta social válida y legítima. Ya saben, a ver, hermanos del mundo entero, de los casi 200 países que existen en el planeta Tierra. Hoy, 10 de octubre del año 2024, este tipo, Gustavo Adriansen, que nadie lo ha elegido y es primer ministro de un gobierno espurio y dictatorial vendepatria, él es el juez para determinar qué es una protesta válida, qué es una protesta justa, cuál es una protesta reconocida, legítima, en otras palabras. O sea, él va a decir cuándo es y cuándo no es. Dina Boluarte junto con Adriansen ahora se están colocando la investidura, ¿no?, de jueces para determinar qué es y qué no es una protesta y cuándo es válida y cuándo no es válida. A ese punto se ha llegado de estos sinvergüenzas que no tienen ningún tipo de respeto absolutamente a nadie, que van a tener que pagar por la justicia popular, hermanos. Atención, otro transeúnte, manda el siguiente video. Pero ¿usted qué opina del paro? ¿Está de acuerdo? ¿A favor? Sí, o sea, sí es cierto que nos incomoda como trabajadores, pero la inseguridad es para todos, no solamente para uno. Entonces, yo creo que el Estado sí debería actuar frente a esto. ¿Cómo se siente ante esta contingencia policial que vemos que es bastante notoria? ¿Usted suele sentirse así de resguardado también por los efectivos? Pero esto es por el momento, si esto fuera diario, qué bueno sería, ¿no? Pero esto es por el momento, por el paro. Si, por ejemplo, mañana no hay paro, los policías están en otro lado. Claro, cuidando las calles. O sea, esto es momentáneo. La realidad es otra, ¿no? Muchas gracias. Bien, nos acaban de enviar un video también, hermanos, ahorita en este momento, vamos a compartirlo junto con ustedes. Este video nos envía un compatriota nos dice, FOSEP, en el Callao FOSEP con la avenida San José de Bellavista. A ver, ¿qué sucede por allá? Atención, por favor. Acá tenemos la imagen. Nos envían este video. Ya saben, hermanos, cualquiera que desee, ahí tienen arriba un número, solamente para enviarnos un video de 1 minuto, máximo 2 minutos, en el lugar donde se encuentren, para poder compartirlo. Este video nos acaban de enviar acá al interno, por si acaso, desde la avenida El Callao, FOSEP con la avenida San José de Bellavista. Atención, por favor. ¿Qué cosa es lo que nos muestran los compatriotas en ese punto de la capital? Igualmente a la altura de FOSE y San José no hay combis. ¿Ah? Hay volquetes que están haciendo carrera, piratas, pero combis formales no hay. Buses formales no hay. ¿Ese qué es? Viajero. Y así. ¿Ves? Bien, hermano, muchas gracias. Gracias al hermano que envió este video. Acaba de desarrollar otro incidente, compatriotas. Por favor, cuidado con los secuestradores, cuidado con los ternas. Están quemando llantas en camino a la carretera central en el distrito de Ate Vitarte, cerca a la Diroes, donde se encuentra el presidente José Pedro Castillo Terrones. Atención con la siguiente información. Por favor, se está dando ahí un incidente, ya lo van a ver ahora ustedes en pantalla, en el distrito de Ate. En el distrito de Ate, cerca a donde está la Diroes, donde se encuentra pues el presidente Castillo. Atención, hermanos, adelante con el video. Zona de Ate, quema de llantas es lo que se reporta. Estamos en la zona muy próxima a la Diroes, la dirección de la Policía Nacional. Esto está prácticamente ubicado en los exteriores del denominado paradero Tagore. Vean ustedes cómo se ha interrumpido el tránsito vehicular y las mototaxis tienen que tomar otras rutas también. Vemos algunas que están circulando por ahí, sobre todo movilidad privada. Con quema de llantas se está acatando este paro de transportistas
Se escuchan algunas sirenas, además, mientras la Policía Nacional está también en la zona. Vemos por lo menos un personal de la policía. Entendemos que al ser una alerta ciudadana, estamos verificando que no se realice ninguna gresca, ninguna, además, violencia de las que hemos reportado en otras zonas del país. 2 miembros de la policía ya observamos. Este es un video ciudadano, gracias a quienes están compartiendo con nosotros lo que están viviendo en sus distritos en tiempo actual para dar cuenta de este paro de transportistas. Quema de llantas entonces en el distrito de Ate. Muy bien, desconcierto entre algunos ciudadanos. Estamos viendo cómo los mototaxistas están ubicados ahí en la parte última, ¿no? Es en la esquina prácticamente de este paradero, mientras hay una movilización en Puente Piedra. Muy bien, hermanos, nos acaban de enviar también, por favor, otro video. Ahora lo vamos a compartir en vivo desde Manchay, ¿no? Para que vean ustedes. Y dice Adrián Sen que no pasa nada, ¿no? Que todo está tranquilo. Acá justamente los hermanos nos están enviando desde la vía principal Víctor Malásquez en Manchay, Pachacamac. Ya, por si acaso. Al hermano que me ha enviado, muchas gracias. También ahorita le vamos a hacer extensivo tu informe. Ya saben, hermanos, cualquiera, el que desee, que está en este momento en algún punto, acá arriba hay una cuenta, un número de WhatsApp, 923-93651. Cualquier informe que nos hagan llegar va a ser importante para desmentir a la prensa hegemónica, que como ya vemos, lo único que se encarga pues es de calumniar, difamar, distorsionar la verdad. Ahora mismo le mostramos lo que está sucediendo en Pachacamac, en Manchay, ¿ya? A ver, atención, está cargando acá el video para mostrarlos acá desde Yachehuasi, en vivo y en directo, siendo hoy octubre, 10 de octubre, paro nacional. Aquí desde Manchay, Huertos de Manchay. Buenos días, aquí. Bueno, a primera vista, vacío completamente. Completamente vacío, como lo pueden ver ustedes en pantalla, hermanos. Ahí para demostrarle a Adrián Sen quién miente, ¿no? ¿Quién es el terrorista de la imagen? Ahí lo tienes. Ahí está, paro total. Buenos días, aquí desde Manchay, Huertos de Manchay. No hay movilidad, está acatándose el paro. No como dice Adrián Sen, mi Adriancito dice que no hay paro, que la gente no sabe. Ahí está, ahí viene un micro, un pirata, ese es pirata, no es formal. Lo cotidiano que se utiliza acá en esta zona es un pirata. Y se va solo hasta la curva, es interno. No hay Salamanca, negociaciones, 5 estrellas, CTI, Laureles, Red Lima, no hay acá Manchay. Bien, tenemos otro informe que nos acaban de enviar también. Atención, por favor, otro video, otro informe. Esto es, a ver, nos dicen que se encuentra desde... El compatriota se encuentra, atención, en el mercado 1 de Mayo, en el cercado de Lima, esquina Bertelo con Santa Teodosia. Totalmente cerrado el mercado. A ver cómo refutas esto, cómo desmientes esto, Adrián Sen y compañía. Acá van a ver las imágenes, por favor, atención. Acá lo van a ver para todos. Estas son imágenes. Pues para desmentir este sinvergüenza. Imágenes de todo el Perú te estoy compartiendo. Y esto que nosotros no tenemos una logística pues gigante, ¿no? Estamos con 2000 en vivo ahorita, pero pues en el Perú son millones. Y fíjense lo que dice Adrián Sen. Es lo que vengo diciendo a lo largo de la mañana. El Perú no se detiene. Y en esta oportunidad hemos demostrado los peruanos y en concreto los ciudadanos de Lima Metropolitana una conducta cívica muy buena. Fíjense. Después de la declaratoria de emergencia en 14 distritos en Lima Metropolitana,
estamos en condiciones de informar a esta hora que toda la ciudad está en calma. No ha habido ningún acto de vandalismo, no ha habido tampoco ningún acto en contra del patrimonio público-privado. Las unidades de transporte que han salido a trabajar han podido circular de una manera totalmente tranquila. Nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas están resguardando toda la ciudad y por ello las garantías de que quienes todavía están a tiempo se movilicen a sus centros de trabajo e incluso decirles a las personas de los mercados que pueden abrir con toda tranquilidad y al transporte público que se vaya. Pero ¿qué tal cinismo este sinvergüenza? Pero qué tal cinismo, en serio. Vamos a compartir otro video que nos acaban de enviar desde Los Olivos. Por favor, atención, atención. Otro video que nos acaban de enviar desde Los Olivos en este preciso momento. Mercado, todo paralizado, hermanos, todo paralizado. Bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada, hermanos, pero qué importante hubiera sido que así como hoy se están plegando los mercados, los mototaxistas, los colectiveros, se están plegando los ambulantes, los bodegueros, los hermanos del mercado, están plegando los de Gamar, los de Mesa Redonda. Así hubiera sido en diciembre de 2022, enero, febrero, marzo de 2023. Hace rato hubiéramos votado esas ratas. Si este tipo de acción los limeños lo hubieran realizado en diciembre de 2022, enero, febrero de 2023, sería otra situación en nuestro país, sería el Perú para los peruanos. Pero bueno, repito, no hay que llorar sobre la leche derramada. Ya está hecho. Lamentablemente han tenido que asesinar, masacrar a compatriotas principalmente del sur, campesinos, agricultores, aguerridos, valientes. Ahora han arremetido contra ciudadanos en Lima. Y bueno, pues parece que la muerte, las balas, el hambre, la desesperación, la ineficacia e ineficiencia de este alcalde de porquería llamado López Aliaga ha hecho que reaccione la gente. Entonces, atención, por favor, con lo que está pasando en Los Olivos. Nos acaban de enviar, a ver, específicamente, Mercado Villa del Norte. Mercado Villa del Norte también está paralizado, hermanos. Atención con el siguiente video que nos envían por interno y cualquiera de ustedes que desee, ahí tienen el número de WhatsApp 923-93651 para compartir en el punto donde se encuentran ustedes manifestándose presenciando esta gran jornada de lucha nacional. Cerrado está. Hay algunos negocios nomás que han abierto de panadería. El mercado está cerrado. Está. Esto ni siquiera, bueno, si alguien me corrige, los leo. Pero esto no ha pasado ni en los Cuatro Suyos, ni en la marcha contra Bagua, contra Conga, contra Tía María, contra la Repartija, contra Comunicore, contra la Ley Pulpín, contra el TPP, contra los TLCs y contra todas las marchas que hemos nosotros podido acompañar. Los mercados en Lima, muchas veces indiferentes, fríos, ¿no? A la solidaridad, al comunitarismo, que sí, por ejemplo, yo he podido presenciar en vivo y en directo en los mercados de Puno, de Arequipa, de Ayacucho. Acá fíjate, ¿no? Primera vez que veo que el mismo mercado saque dice, se comunica al público en general que el día de mañana, jueves 10 del mes, no habrá atención en nuestro mercado. Importantísimo, necesario una cachetada a estos sinvergüenzas que dicen, no, este es un grupito, un grupúsculo, no, de vándalos, delincuentes. La historia nos da la razón y el pueblo peruano ya ha entrado en conciencia. Acá nadie es profesor de nadie. La historia nos enseña a nosotros y los ataques de parte de este Congreso, de parte de este gobierno hacia el pueblo peruano es el mejor maestro que podemos tener. Y lamentablemente se ha tenido que aprender con balaceras, con extorsiones, con sicariatos para que recién el pueblo peruano y principalmente el pueblo de Lima abra los ojos. 11 millones somos acá en Lima. 11 millones. Bastaba que el 10% de Lima, solo Lima, salga y hubiéramos tumbado hace rato este gobierno vendepatria. Pero estamos en la oportunidad. Desde el 7 de diciembre estamos en insurgencia, hermanos. No se debe obediencia ni respeto a un gobierno usurpador como el que tenemos en este momento. Se unieron al paro. Los que no han comprado para cocinar ya fueron. Este es otro mercado también, cerrado.
Hay algunos negocios nomás. Hasta que hay gente que está viviendo otra realidad, de escuchar su madre. Hay gente que puta madre les llega al pincho. Inconscientes de mierda. Justo por esos inconscientes de mierda es que estamos así todos cagados, estamos ahí. Inconscientes de mierda y no se informan. Ya de su madre por esos huevones de mierda. Bueno, se entiende las palabras, se entiende la indignación. Disculpen los hermanos que están viendo esto en familia, pero bueno, esos son en videos que nos envían directamente para mostrar que el paro es total. Y justo nos acaban de enviar otro video también, compatriotas. Escuchen, por favor, hermano Cristian y todos los demás que están viendo, estamos compartiendo imágenes directas, en vivo y en directo, que ustedes nos están enviando. Por favor, ya saben, aquí arriba está el número de WhatsApp, 923-913-651. Nos acaban de enviar un video de Villa El Salvador, el Cono Sur también presente. Bueno, Villa El Salvador pues se caracteriza por ser siempre un barrio combativo, un barrio luchador, pues, ¿no? Eso es histórico. Nos envían acá lo siguiente, este video desde allá, Avenida Revolución. Avenida Revolución, a ver, para los que conocen, para los entendidos en Villa El Salvador, las siguientes imágenes, compatriotas. Mira, compatriotas, aquí estamos en la avenida Revolución de Villa Salvador. El paro es total. Como el ministro Adrián Sen, el perro faldero de la DINA usurpadora, dice que hay movilidad. No hay nada de movilidad acá. Todo está parado, paralizado. Villa Salvador, avenida Revolución. Las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Y ante estas imágenes que son pues irrefutables, irrebatibles, Adrián Sen nos dice, no, todo está en calma, todo está tranquilo, nos dice Adrián Sen. A esta hora, que toda la ciudad está en calma. Toda la ciudad. Escuchen para que se rían junto conmigo. Aquí está Adrián Sen, ¿no? 30.000 de nuestra plata. Estamos en condiciones de informar a esta hora que toda la ciudad está en calma. Bien, toda la ciudad está... Y claro, y la prensa hegemónica lo que hace pues es seguirle la narrativa. Primero la prensa decía, todo está en calma, no ha pasado nada. Ahora la prensa dice, un sector está perjudicando a cientos de trabajadores. Titulares de la hora, paro de un sector de transportistas afecta a cientos de personas en las zonas de Lima. Usuarios esperan más de 30 minutos para poder trasladarse en un bus. Algunas empresas formales que anunciaron que no pararían tampoco están operando. En el Callao, pasajeros de combis fueron bajados a la fuerza de las unidades por transportistas que... Fíjense, ¿no? Como sea, quieren desprestigiar el paro. No, que hay un grupo de gente del Callao que sí, que son informales, que están bajando a la gente, no puede ser. No, hagan algo, policía, auxilio. Prensa basura. Trataron el paro. Este hecho se registró en el paradero Eternit en la avenida Argentina, donde los manifestantes también pincharon las llantas de los vehículos. La presidenta Dina Boluarte no acudió a declarar al Ministerio Público por la investigación sobre su presunta reunión con la exfiscal de la Nación. El día de hoy, la usurpadora, compatriotas, estaba citada a la Fiscalía de la Nación para declarar. Hoy la señora tenía que aclarar qué pasó en esa reunión que ha tenido con la narcofiscal Patricia Benavides. ¿Ah? Y, como siempre, la que dice que no le tiene miedo a nada, ni siquiera a la propia muerte, y la que nos acusa de terroristas de la imagen, se escondió debajo de la cama, no sabe qué hacer Dina Boluarte. Nunca se imaginó la señora que los mercados iban a paralizar, que los diferentes centros comerciales como Gamarra, el emporio comercial más grande de Sudamérica, iba a paralizar, que los hermanos de Mesa Redonda también,
que se sumaban a esta lucha, a esta movilización, a esta jornada histórica de patriotismo, los hermanos ambulantes, colectiveros, choferes, mototaxistas, cobradores, canillitas, pescadores, carpinteros, obreros, todo el pueblo peruano, paro total a nivel nacional. ¿Y qué van a decir ahora? Que todo Lima, ahora todos son terrucos. Y se corre Dina Boluarte. Se muere de miedo. Patricia Benavides, su defensa. La presidenta Dina Boluarte no acudió a declarar al Ministerio Público por la investigación sobre su presunta reunión con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Su defensa, Juan Carlos Portugal, informó que ha solicitado la reprogramación del testimonio de la mandataria. El gobierno aún no encuentra a quienes asumirán el directorio de Petroperú a un mes de la renuncia de los anteriores directivos. El jefe del gabinete, Gustavo Adriancén, se disculpó por la demora, pero aseguró que sigue buscando a 7 personas dispuestas a trabajar en unidad. Al menos 4 personas perdieron la vida y más de 3 millones se quedaron sin electricidad tras el paso del huracán Milton por Florida. Las autoridades informaron que las muertes fueron provocadas por 2 tornados. Muy bien, seguimos con la información, hermanos, seguimos, por favor. Ya saben, si ustedes tienen información directa, ahí está el número 923-913, compártelo, para de esa manera poder desmentir lo que la prensa basura ha querido, pues, poner en escena. Te voy a mostrar cómo trabaja TV Dina, lamentablemente con algunos que se prestan para la cochinada, y te dicen que no hay nada. Fíjate lo siguiente. Hasta Tocongo con el bus de la policía y ahora nos está haciendo el servicio el bus de la ETULSA que cubre la ruta de aquí de Puente Nuevo también hasta Chorrillos. Vamos a conversar con algunas personas que son los propios pasajeros. Te vas a evidenciar cómo estos señores organizan todo un show, toda una dramatización y te dicen o te quieren hacer creer que no hay nada, que todo está tranquilo. Para ver cómo ha sido para ellos transportarse hoy día en paro parcial que se está acatando. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hasta lo llaman paro parcial, a este paro total. Buenos días, bienvenido a TV Perú. ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo has esperado para poder tomar este bus? Vengo de Pamplona. Creo que no ha pasado ni 5 o 10 minutos y bueno, sí está, creo que normal, ¿no? Para poder llegar, ahorita voy hasta Javier. Increíble, ¿no? Escuchen, no, yo estaba acá esperando el carro 5 minutos, Es más, hoy hay más carros que los días normales. Claro, día que hay paro, sí, hay más movilidad, todo está tranquilo, no pasa nada, todo está bien, todo es perfecto, ¿no? Así te manipula, pues, la prensa. ¿Cuántos años engañados, ¿no, hermanos? Hemos estado décadas y décadas dependiendo de esta televisión basura, cuando la realidad es otra. Pues fíjense lo que está pasando realmente. No. Y en estos momentos se disponen a avanzar justamente. Vamos a seguir mostrando el panorama en este momento. Vamos a tratar de conversar justo con uno de los dirigentes. La cuestión es que a nosotros hemos quedado en agenda ir al Poder Judicial, de acuerdo a las bases. Icachi en una sola voz. ¿Cuántas personas estamos hablando en este momento? Una próxima. Tú lo ves, es una marea de gente, ¿no? Somos solamente comerciantes del complejo comercial y residencial Unicachi. Ustedes se unen a este paro porque también se han visto afectados por la situación que está viviendo. Nosotros somos los principales afectados, hermano, porque la canasta básica ya no alcanza y más con este clima de inseguridad, los comerciantes tienen que ahora separar una parte de sus ingresos para todo lo que es extorsión. ¿Cuál es la ruta? ¿Hacia dónde se dirige? Nosotros vamos a ir toda la Panamericana Norte a protestar al frente del Poder Judicial. Al frente del Poder Judicial, hermano. ¿Cuántos mercados se han juntado aquí? No, solamente es el complejo comercial y residencial Unicachi. Solamente un solo mercado. ¿Cuántos puestos hay ahí? Somos 1.200 puestos. Sí, tú ves la cantidad de gente que somos, es un solo mercado. Muchas gracias. Van a acercarse. Y bueno, amigos, han llegado los comerciantes del complejo comercial Unicachi.
Ellos van a marchar hasta el Poder Judicial de Lima Norte, por lo que tenemos entendido. Y es una gran cantidad de personas. Vamos a levantarlo para que ustedes puedan ver la gran cantidad de personas que han llegado hasta aquí, que se están sumando justamente a esta marcha. Se están concentrando en estos momentos. Vamos a tratar de avanzar mientras vayan dejando sus comentarios también en toda nuestra plataforma de TikTok, Facebook y estamos en vivo. Pueden dejar sus comentarios desde donde nos están escribiendo. Ya se siente la concentración aquí en la primera de Pro. Vamos a estar al tanto y leyendo sus comentarios también. La situación de inseguridad, como ustedes pueden apreciar, no solamente afecta a conductores. Otro video en vivo y en directo, hermanos. Esto es del Centro Histórico de Lima, que nos interesa muchísimo porque luego todo esto se va a llevar hacia allá. Entendamos que la paralización ha comenzado 6, 7 de la mañana, pero ojo que esto no es un paro del transporte, es un paro a nivel nacional y las reivindicaciones es para todos. Eso no se trata de los transportistas nada más. ¿O acaso ellos son los únicos que están sufriendo la inseguridad ciudadana? ¿Acaso son los únicos que están sufriendo el desprecio por parte de las autoridades? Un sistema judicial corrupto completamente, con personajes como Chibolín que tienen un poder mediático y un poder dentro de las instituciones para hacer lo que les da la gana. Por favor, esto es para todos. Ojo con este video que nos acaban de enviar, hermanos, desde el centro de Lima, otro compatriota que está viendo en vivo el canal Yacha Iguasi, siendo las 10:33 de la mañana. Por favor, cualquier video que tengas, envíanos, video de 1 minuto, 2 minutos, aquí, 923-93651. Cualquier apoyo también, bienvenido, pero a la vez también, hermanos, si tienes algún tipo de información desde el lugar donde te encuentres, en cualquier parte, seguimos en esta lucha. Atención con lo siguiente, atención con el video que nos envían los hermanos desde el Centro Histórico de Lima. Así luce el óvalo de Bolognesi. No hay carros, hay piratas que están trabajando, después todos son carros particulares. Limpio, como ustedes pueden ver, no hay buses trabajando, todos son autos particulares, como ustedes pueden apreciar. Bolognesi casi vacío porque no hay buses, nada. Aquí vamos a entrar para que ustedes puedan apreciar mejor. Plaza Bolognesi, limpio. Como ustedes ven, solo autos particulares. Está la policía por todo lado. Ahora sí sale la policía a resguardar cuando no lo hacían antes. Eso es. Tenemos otro video que nos acaban de enviar en este preciso momento, hermanos. Esta es la prensa que socializa, que comparte, que se autoeduca. No podemos esperar de los grupos de poder. Ojo, por favor, con el siguiente video que voy a compartirles a ustedes. También es del Centro Histórico, para que también vayan viendo ustedes cómo se desarrolla este paro nacional, a pesar de que el sinvergüenza de Adrián quiera mentirnos y decir que todo está en calma y que todo está tranquilo y que no pasa absolutamente nada. Atención, atención con lo siguiente, por favor, hermanos. Atención, atención. Bueno, me encuentro en la avenida Bancay, en la cuadra 3, exactamente entre la avenida Bancay con Girón Guayaga. Y observamos pues el panorama del transporte público por acá, por este lugar, que no vemos ningún transporte público, más que nada solamente las líneas de Corredor Morado. Son los únicos buses que están pasando, pero el resto de las empresas, lo que es transporte público, no vemos a ninguna línea de transporte, ¿no? Lamentable, y son las más de las 10 de la mañana y así luce Avenida Bancay. Ahí tienen, hermanos, las imágenes, por favor. Todos somos prensa alternativa, todos somos prensa ciudadana en este momento. Como ven, si no fuera por el aporte, por los reportes que están enviando cada uno de ustedes, hermanos, no podríamos hacerlo. Y justamente es por ese motivo, por ese papel que estamos cumpliendo todos en conjunto, que nos han tumbado nuestra página de Facebook. Pues teníamos 80,000. Ya se imaginan cuánta gente hubiera estado viendo en este momento
esta transmisión, pero no importa. Igual hemos sacado una página nueva, así que también los invitamos a que se puedan suscribir a nuestra nueva página de Facebook, que está con el nombre Yachayhuasi TV. De 80.000 suscriptores, con esta nueva página nos hemos reducido a 366, pero no importa, vamos a seguir adelante, estamos informando, estamos en pie de lucha. Por favor, hermanos, atención, atención, y compartan el video. Tenemos un nuevo informe de ustedes mismos, compatriotas. Esto es desde Los Olivos. ¿Qué está sucediendo en Los Olivos? A ver, por 3 postes es esto. Atención, atención para todos, para demostrarle ese Otárola y demás sinvergüenzas que el pueblo se ha organizado, y acá no hay nada de terrorismo ni nada por el estilo. Los únicos terrucos son ustedes, sinvergüenzas, ladrones, vendepatrias, que meten terror a la población, destruyendo, generando pobreza, desempleo, hambre, miseria y saqueo de parte de las transnacionales y grupos de poder económico. Atención con este reporte. Aquí hay un paradero de mototaxis. Tampoco ha salido. Aquí en la Panamericana he visto solamente que el chino está trabajando y el metropolitano. Hay policía, Hay policía que está controlando. Pero aquí el paradero de taxis ha salido. La policía está que recorre la Panamericana. Hay policía de boinas rojas está. El ceñito no ha parado, ella está trabajando. Colectivos no hay. Ya hay un pirata ahí, Pirata colectivo, Ahí se aceptan pirata. Ay, así que todos se han parado acá. Todo está tranquilo. Muy bien. Ahí lo tienen, hermanos. Imágenes directas desde Los Olivos, pero 3 postes. Y bueno, pues el Cono Norte siempre combativo también, y orgulloso yo de ser parte de ese Cono Norte, hermanos. He vivido pues yo en Los Olivos y ahora en Caraballo, trabajado siempre por acá. Atención con lo siguiente, informe desde el Cono Norte de Lima. Ya saben, cualquier imagen que ustedes tengan del mercado de su barrio, del lugar donde estén, si están en la movilización, acá tenemos el número 923-913-651, cualquier video que nos hagan llegar, hermanos, para compartirlo, para viralizarlo. Prensa participativa, prensa en vivo y en directo a este sinvergüenza de Adrián Sen y compañía. Atención. Ese fumón. Ay, el mercado arriba. Mañana ya no sale, ya seguro que van a guardar. Ya no van a salir los manifestantes. Así deben salir a buscar a los rateros, ahí que nos roban. Ahí donde los cuidados, claro. A los manifestantes, ¿por qué caso? Ahí yo quiero ellos quieran. No son todos buenos. Ojalá con la gente de Lima. ¿Qué hace bien? Bien, hermanos, lamento decirles que vamos a frenar el programa ahora. Estamos con más de 2.000 hermanos que nos están viendo, pero a pesar de todo, a nosotros, que somos más que comunicadores, somos ciudadanos, hijos del pueblo, trabajadores que estamos hartos y cansados de este sistema asqueroso y putrefacto, nos llama a ir a la movilización. Aquí en Caraballo justamente está llegando la marcha. Y hermanos, yo podría quedarme sentado acá, ¿no? Acá cómodamente en la oficina, tranquilamente, e informarles, porque estamos haciendo un trabajo importantísimo. Pero sinceramente también queremos ir a la movilización, así que nos disculparán,
pero vamos a salir en este momento de aquí, vamos a ir a apoyar la movilización, vamos a ir a apoyar la lucha, pero les pedimos a todos ustedes que nos apoyen compartiendo el video y compartiendo la transmisión. Vamos a estar, ni bien lleguemos a la protesta, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo, hermanos, en vivo y en directo, hasta donde podamos apoyar la movilización, y luego vamos a continuar, ¿ya? Por favor, apóyennos. Si ustedes tienen la posibilidad de ir a la marcha, háganlo también, háganlo, no se queden ahí. Si no pueden, lógicamente apoyemos por las redes. Hay que bombardear las redes, hermanos. La lucha también se da en esta trinchera. Es también importante abrir los ojos, es importantísimo poder expresar y visibilizar lo que no hace la prensa hegemónica, que no hace la prensa basura. Así que bueno, hermanos, ya salimos en breve. Por favor, yo les pido que por lo menos me acompañen un par de minutos escuchando este tema, ya para ahora mismo salir a movilizarnos. Como les digo, es necesario, es importante, no nos queda otra. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Si siempre decimos que solo el pueblo salva al pueblo, no hay más que eso. Entonces, a todos, hermanos, los que no puedan asistir a una marcha y movilización, apoyen de una u otra manera, por lo menos compartiendo los videos, compartiendo la transmisión, mostrándole a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, a su compañero de trabajo, que es importantísimo estar en la lucha, estar presentes en la lucha. Y a la naranja del mal van a llamarte terrorista. Pueblo quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos los racistas y de todos estos clasistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Ay, ay, ay.